Gracias, Ciro. Gracias, Anita. Buen mediodía. Esto es Viceversa. Una pregunta, en este caso, la pregunta que intenta pimponear contigo del otro lado tiene que ver con el resultado de las investigaciones judiciales que lleva a cargo, por lo menos la justicia argentina, el juez Bonadío y algunos otros juzgados que esperarán el turno para tratar de someter, a través de las inspecciones judiciales, al poder público con respecto a su transparencia. La pregunta de hoy es clara, ¿no? ¿La justicia podrá condenar la corrupción? Lo vamos a hablar con Daniel Santoro, que presenta el mecanismo. Vos podés opinar alrededor de nuestra cuenta Twitter. El 45% hasta ahora de los que han votado desde el día de ayer dicen que no. Le vamos a preguntar a Daniel por qué no, por qué piensa que no el 45% de los argentinos. Daniel, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Buen mediodía. Gracias por invitarme, Roberto. Bueno, acá tenemos el mecanismo, la corrupción kirchnerista, contratos energéticos, delatores y Odebrecht. Tenemos un trabajo. ¿Cuánto te llevó a hacerlo? Más de un año. Más de un año me llevó a hacer esta nueva investigación. Más de un año. Hay una serie de trabajos que la investigación periodística en Argentina está realizando sobre esos tiempos del pasado. ¿Motiva investigar el pasado cuando el presente no es tan cómodo? Es decir, aparecen más delatores, aparecen más información. El tema de los cuadernos en el diario Clarín, por ejemplo, la gran investigación que hizo Diego Cabot, por ejemplo, ¿no? En el diario La Nación. ¿El presente no cómodo motiva meternos en el pasado o es independiente? Digo, para el poder en acción, ¿eh? No, nos motiva muchísimo. Yo creo que, digamos, en las expectativas de la opinión pública arrancamos con un 2016, Lázaro va expreso en la causa de la ruta del dinero K, investigaciones en el año 2017, en donde Debido fue preso, que eso fue un hito en la lucha contra la corrupción, y después como el interés era como se veía que todo se había terminado y aparece Cabot con estos cuadernos de las coimas, que son una bitácora de todas estas causas que están los jueces investigando y que nosotros investigamos durante el kirchnerismo, y eso obviamente levantó un pacto de silencio, una impunidad que había sobre estos casos que nunca se había dado en la historia judicial argentina, Roberto. A vos te tocó investigarlo a Menem, la investigaste a María Julia, hiciste biografías sobre Cavallo, te metiste en los rincones de distintos lugares, los presuntos o los intocables de algún que otro momento de la política argentina, ¿no? Ahí lo estamos viendo Julio Debido. Y una pregunta que te hice hoy en el Congreso de Economía de la Fundación Libertad es ¿por qué se roba tanto? ¿Por qué había tanto deseo de robar o de hacer un negocio ilícito alrededor de los recursos públicos? Yo creo que había un tema de ambición y codicia sin límites. Cuando estábamos en el Congreso se acercó una mujer que me dijo, mire, yo soy de Río Gallegos, le quiero aclarar que todos los santacruceños no somos corruptos. Por supuesto, le digo, estamos hablando de aquellos que tenían el poder, pero mi padre lo conoció al padre de Néstor Kirchner en el Correo, y me dice, y el padre de Néstor Kirchner era un usurero. Dice que había una relación con todos queremos tener plata, queremos vivir un poco... Sí, mejor. Pero esa cosa obsesiva de, como decís vos, Roberto, juntar plata, digamos, ya a niveles de... Cuando vos tenés 10 millones, pasás a tener 11 o tener 12, ¿qué diferencia hay en tu calidad de vida con respecto a eso, no? Yo creo que es eso. Por un lado es eso, y por otro lado era que había que alimentar un aparato político que no estaba basado en convicciones políticas, ideológicas, que son legítimas y cada uno tiene derecho a defenderlas, sino obviamente vemos en la causa que José López dice, yo recaudé plata para justicia legítima. La agrupación judicial que salió a enfrentar la situación de abogados en el sistema judicial argentino. O vemos al financista Ernesto Claren decir, yo recibí la orden de Cristina de recaudar 70 millones de pesos para el plan Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, te habla también de que había plata para el bolsillo de los funcionarios y plata para este aparato político y mediático enorme que funcionó durante 12 años, ¿no? Vos hablas del circuito de la corrupción dentro del libro, obra pública, energía, medicamentos, transportes, juegos de azar, incluso Venezuela, que es una punta que va a venir tal vez, ¿no? Investigar los negocios con Venezuela. El periodista Hernán Funes, de Canal 3, de Televisión Litoral, hizo una investigación junto con Agustín Lago, Marcelo Santiquia y el equipo de investigación de Canal 3 sobre una familia muy particular de Arteaga, Viñati, el apellido, que habrían sido un nexo, un importante lazo con este sistema de corrupción que ve incluidos los dineros de Venezuela. ¿Cómo te va, Hernán? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Roberto? Buen mediodía. Bueno, en algún momento el ex embajador Sadus habló de una embajada, de una aduana paralela.
y allá aparecía un fideicomiso donde el gobierno argentino y el gobierno venezolano habían hecho un acuerdo para que a los exportadores argentinos les pagaran directamente desde aquel fideicomiso. Eso garantizaba el pago. Lo que pasa es que con el correr de los años comenzaron a aparecer como beneficiarios de esos negocios todos empresarios vinculados al poder que además desplazaban a otros empresarios que históricamente desarrollaban alguna actividad. Te cuento particularmente el caso de los Viñati de Arteaga. Irrumpen con BioArt, año 2014 aproximadamente, irrumpen con BioArt, con una empresa que empezó a exportar arroz a Venezuela, inclusive antes también, pero que en el agro y en las empresas exportadoras no las conocían. Copan el negocio, venden unos 23 millones de dólares a Venezuela y desplazan a los arroceros entrerrianos que habían hecho un acuerdo con el gobierno de Venezuela y con el propio gobernador Urribarri. Allí comienza tal vez lo que es la parte más importante de los Viñati de Arteaga, la más conocida, con Roberto, la cara visible, y lo que es quien lidera el grupo, y Julián Viñati. Julián, uno de sus hermanos, el más chico, es el que hoy es presidente comunal de Arteaga, a unos 110, 120 kilómetros de Rosario, tiene 3.000 habitantes, es un pueblo que aparecía en el directorio de aquella empresa BioArt, que hoy fue quedando desplazada, denunciada por soborno transnacional, denunciado Roberto Viñati junto a Julio De Vido hace muy poco tiempo por Elisa Carrió, y la familia entonces de Arteaga en medio de la mira judicial de Comodoro Pi, por lo menos en 2 investigaciones o en 2 causas, por sus negocios iniciales con Venezuela. Vos sabés, tenés opinión sobre si la justicia, ¿creés que la justicia va a poder llegar en algún momento a condenar a los culpables, Hernán? Mirá, respecto de aquella causa por soborno transnacional, es decir, aparecía la venta de arroz, pero no solamente lo de copar el mercado y lo de la posibilidad de tener cierta influencia porque son empresarios mencionados amigos de Vido, sino que lo más importante y lo que investiga allí la justicia federal son los sobreprecios. Porque, a ver, una tonelada de arroz que costaba 200, 300 dólares, BioArt la vendió a 600 o 700, es decir, un sobreprecio del 80, 90 o hasta el 100%, de acuerdo a una investigación y una denuncia que en su momento hizo la Procelac. El soborno transnacional implica el soborno a empresarios de los países destinatarios, pero también de aquí de la Argentina. Hay una investigación judicial que lleva 2 años, que si se quiere es bastante lenta, en el sentido de están esperando para avanzar informes de Venezuela, informes que a lo mejor Venezuela nunca le responde a la propia justicia argentina. Es decir, mientras estuvo Julio De Vido en el poder, fue una causa que avanzó con cierto letargo. Tal vez ahora, con estos tiempos y con la nueva denuncia de Elisa Carrió, tome otro impulso, sobre todo y más allá de los Viñati, todo lo que fue o lo que fueron los negocios de empresas argentinas vinculadas al poder en su momento con Venezuela. Ya volvemos contigo, Hernán. Gracias. ¿Cristina es la jefa? El juez Bonadío dijo que es la jefa de una asociación ilícita, junto con otros 41 procesados por los delitos de dádivas y cohechos, en una resolución de 551 páginas que está repleta de pruebas. Yo nunca vi un procesamiento con esa cantidad de pruebas, de testimonios arrepentidos, trabajos de inteligencia sobre los movimientos de Oscar Centeno con su famoso Toyota, coincidencias con los celulares de Centeno en los lugares que estaba, planimetría sobre el departamento de Uruguay y Juncal de los Kirchner. Es increíble la cantidad de información, de pruebas que hay en ese procesamiento, ¿no? Te preguntaba hoy en la reunión que hubo en el Congreso de Economía Provincial si la veías o te imaginabas como periodista de investigación que sos a Cristina presa. Yo creo que judicialmente le correspondería que sea desaforada y que tenga una prisión preventiva, porque esta organización que ella lidera sigue funcionando, Roberto. Ayer se encontró otra cuenta secreta de Lázaro Báez en las Bahamas con 3 millones de euros. Se suponía que ya con los 60 millones que le habían embargado de esta fuga de capitales y repatriación de capitales a través de Fariña y el Ascra ya estaba todo terminado. No, sigue apareciendo dinero, así que el problema que es un problema político. Pichetto dijo que no va a dar los votos, necesitan los 2/3 del Senado para que ella sea desaforada y que cumpla la prisión preventiva, y Pichetto hasta ahora está resistiendo, ¿no? Le preguntamos a varios integrantes, hoy estuvimos haciendo una recorrida con el Congreso Provincial de Economía,
que respondan esto, ¿no? ¿La justicia podrá condenar la corrupción en la Argentina, sí o no? Uno de los primeros en contestar es Alejandro Bongiovanni, bueno, un economista de la ciudad, y encargado y responsable de un área de la Fundación Libertad. Yo creo que la justicia sí puede combatir la corrupción y debe combatir la corrupción. Ahora, va a llevar tiempo, va a llevar a reformular muchas reglas de juego. La corrupción es sistémica en este país, permea todas las bases institucionales, incluso a la justicia misma. Entonces, ¿es necesario que se combata la corrupción en el Poder Ejecutivo? Sí, pero sería muy ingenuo pensar que la corrupción no permea también al Poder Judicial. Entonces, los argentinos necesitan y están reclamando un cambio estructural de regla de juego para combatir la corrupción a largo plazo. Te pregunto, Daniel, ¿es esta justicia, son estos jueces, estos fiscales, este sistema también que es parte del gran lío institucional que tiene la Argentina, la más idónea para condenar los casos de corrupción? Es decir, la justicia, siendo parte del problema, creemos algunos, ¿puede dar justicia en un país donde sus cimientos son ennegrecidos por la corrupción? En el fallo del procedimiento que dictó Bonadío hay otras cosas inéditas, Roberto. Una es que está procesado el ex juez Ollarvide, el polémico Ollarvide, por primera vez procesado por cohecho pasivo que cambiaba fallos por dinero. Y otro que está procesado el operador judicial del kirchnerismo, Javier Fernández. Eso es una cosa que durante todo el kirchnerismo la justicia no avanzaba por la pata. Ollarvide dijo que lo habían acogotado, pero de este operador con todo el respaldo de la CIDEM. Así que eso es increíble. Ahora, es cierto lo que vos decís, que nosotros hasta ahora, desde el 83 hasta ahora, tenemos las causas de corrupción tardan 16 años en resolverse. 16 años en resolverse. Entonces, ¿qué clase de justicia puede haber 16 años después? Solamente hay un puñado de condenados, entre ellos María Julia Alzogaray, que falleció, pero en este caso yo creo que Bonadío consiguió el procesamiento, va a ser ratificado por la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires y se van a conseguir condenas porque atrás está el motor del fiscal Stornelli. Te preguntamos a vos del otro lado, ¿qué opinás? ¿La justicia podrá condenar la corrupción en la Argentina, sí o no? Inspirado en esto que estamos mostrando es el libro El Mecanismo, de Daniel Santoro, reciente aparición. Estás vendiendo bien, Daniel, ¿no? Sí, está entre los primeros en ventas, por suerte. Como sucedió en el siglo XIX, la gente sigue pidiendo de qué se trata, quiere seguir sabiendo de qué se trata, ¿no? Como fue en aquella Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno, ¿no? Si no nos metemos en estos lugares, bueno, a ver, el 46% dijo que no, el 56% cree que sí, hay optimismo sobre todas las cosas. Bueno, volvemos después de la pausa con esta pregunta. Hasta ahora tiene una respuesta contundente. ¿Vos decís que sí o que no? Respóndeme después. Bueno, después, por favor. Dale.
Bueno, seguimos haciendo esta pregunta. ¿Podrá la justicia condenar la corrupción? ¿Qué pensás, Daniel? Yo creo que este juez y la Cámara Federal van a condenar a estos 42 procesados, entre ellos, Roberto, 18 empresarios de primer nivel por los delitos de cohecho y dádivas, y seguramente después se va a agregar evasión impositiva y lavado de dinero, ¿no? ¿Te imaginas algún empresario preso, detenido y pagando en tiempo adentro de la cárcel por haber pagado una coima? Bueno, hay 4 empresarios, que entre ellos Gerardo Ferreira de Electroingeniería, que no aceptaron el régimen del arrepentido, y bueno, y ellos ahora tienen prisión preventiva y eventualmente van a tener una condena de prisión efectiva, ¿no? Pero de los empresarios que tradicionalmente pertenecían a ese mundo inmaculado de la empresa constructora argentina, ¿te lo imaginas presos? No. Bueno, yo creo ellos ante una estrategia clara, fíjate, también me contaban que un par de empresarios de los que están en la causa de los cuadernos lloraban como una Magdalena ante el juez Bonadío, porque no quieren, la idea de estar un día en un calabozo es una cosa que los aterra, y eso obviamente yo creo que ha sido un efecto disuasivo para que cuenten por lo menos una parte de la verdad, ¿no? Estamos en vivo por Canal 3, hoy le preguntamos esto a Orlando Ferrer, les digo en vivo porque hace un ratito Orlando Ferrer, ese economista, estuvo dando un diagnóstico no muy cómodo de la economía que viene en la Argentina, en el Congreso de Economía Provincial. Y le hicimos esa pregunta. ¿La justicia podrá condenar la corrupción? Bueno, que el gobierno o la justicia puede aplicar la condena a la corrupción, eso obviamente puede. Lo debe hacer porque las leyes lo determinan así, pero también lo puede hacer. De hecho, lo está haciendo porque hay muchos funcionarios que están detenidos, hay varios empresarios que están juzgados, muchos, y puede haber aún más. Entonces, hay gente condenada, como la misma expresidenta Cristina, de forma tal que eso va a ocurrir. Ahora, ¿hasta qué grado va a ocurrir? Yo creo que va a tardar un tiempo, pero va a ser así, porque era gente que organizaba muy fuerte lo que es el sistema de corrupción. Bueno, vos también podés opinar en la red a través de las cuentas de la red social de Viceversa, Viceversa 3, por sí o por no. El 46 sigue ahí clavado, ¿no? Por el no, y el 54 por el sí. En El Mecanismo, tu libro de reciente aparición, Daniel, es tu noveno libro de investigación. Sí, mi noveno libro de investigación, sí. ¿Qué te inspiró, digamos? ¿Fue información que tenías y tenías ganas de publicar? Esto de escribir un libro metiéndote en la trama oscura de los contratos de la corrupción de energía del kirchnerismo. Yo había escrito el libro La Ruta al Dinero K, y me di cuenta que Lázaro Báez era una cosa pequeña comparado con los contratos de la mina de Río Turbio, de la importación de barcos con gas natural líquido por 17.000 millones de dólares, de la reestatización de YPF a libro cerrado, de Cerro a Dragón, de los subsidios al transporte. Entonces dije, bueno, porque los periodistas nos cuestan los números, ver los BTU y los kilowatts, y bueno, hay que unificar todo esto, por eso empecé a investigar esto. En marzo venía investigando y me crucé a un funcionario de Comodoro Pi y me dice, Santoro, se viene algo grande en los casos de corrupción. Y digo, ¿qué? Decime qué, le digo. Me dice contratos energéticos. Y dije, bingo, voy por buen camino. Bueno, contame algo más, no puedo. Secreto de sumario. Bueno, y eso fue la excelente investigación de Diego Cabot con los cuadernos de las coimas, que de ahí salen pruebas para por lo menos otras 10 o 15 causas, ¿no? 10 o 15 causas. Y nos preguntamos qué pasa con los cuadernos y la ciudad de Rosario. ¿Qué pasa con los cuadernos y la provincia de Santa Fe? Hernán Funes está, Hernán en rosario3.com. Los cuadernos y nuestra localidad, nuestro mundo local, Santa Fe, Rosario. ¿Hay algún vínculo que pueda exponer a empresas realmente como empresas que han pagado coimas, que han cometido delitos para construir públicamente en la región? Mirá, el que aparece mencionado y de hecho ha declarado como arrepentido es Armando Lawson, que fue hasta el estallido de esta investigación el presidente del grupo Albanesi. Albanesi, Roberto, es el que explota usina Sorrento, allí en Arroyito, tiene una central termoeléctrica en Timbúes, contratos adjudicados para seguir avanzando en Arroyo Seco. Aparece un empresario de apellido Balán, hay una serie de nombres que han surgido. Aparece, por ejemplo, además, el domicilio en uno de los cuadernos de Centeno, el domicilio en Buenos Aires de la empresa Vicentín. Vicentín, un monstruo tal vez, o de las empresas más grandes de la región y de la Argentina.
Pero bueno, son algunos vínculos que van apareciendo y que van asomando, de algunos nombres que todavía no han surgido, pero que tienen bastante, si se quiere, bastante inquietud o bastante consulta en el último tiempo, y que posiblemente una vez que avance, sobre todo en el rubro de la construcción, puedan llegar a aparecer algunas empresas. Es cierto, hay 3 constructoras con base o con obras en la ciudad de Rosario que han figurado en la lista o en el PEN de Clarence. Esos ya no son los cuadernos de Centeno, sino el PEN de Clarence. Pero bueno, ni siquiera sus directivos citados a declaración indagatoria, porque apenas aparecen en un listado y no figura ni siquiera cómo, cuándo, dónde pudiese haber habido algún vínculo o el propio delito de coima o de cohecho. Lo cierto es que sí, que los cuadernos rozan a Rosario, aparecen nombres de empresarios, aparecen nombres de empresas. Uno de ellos o 2 de ellos en realidad han declarado y les han homologado acuerdos como arrepentidos. Eso les ha permitido salir en libertad. Si es una causa, como decía Daniel, que recién empieza, que ha aportado información para otras 15, veremos después hasta dónde llega. Fenómeno, gracias, Hernán. Hasta luego. Un abrazo grande para vos. La colaboración siempre generosa. Hernán Funes, periodista de la casa. ¿Vos creés que hay una tolerancia social a la corrupción en la Argentina? Es decir, nuestra conducta criolla, informal, de refugiado que baja de los barcos, sin nada más que su pobreza, tratando de enterrar la comida de mañana, porque hoy no sabemos si mañana vamos a comer. Digo, esta cuestión genética del habitante de estas tierras que justifique por qué no hay una condena social más dura con respecto a la informalidad. Contadores que nos ayudan a evadir impuestos, abogados que nos ayudan a eludir algunas sanciones, la herramienta que todos tenemos para cómo se puede arreglar, ¿no? Esta cuestión de la coima, esto es algo lamentablemente de extrema culturalidad en la Argentina. Yo te pregunto si toleramos la corrupción porque no ha habido en la historia argentina contundentes fallos contra la corrupción política. Yo creo que esa tolerancia era muy grande antes de la tragedia de Once, antes de la tragedia ferroviaria de Once, cuando se descubrió ahí que los fondos públicos que tienen que ir para el mantenimiento del ferrocarril Sarmiento habían ido a los bolsillos de Ricardo Jaime y otros funcionarios, la sociedad hizo como un clic y se dio cuenta que la corrupción mata. Lo mismo que acá con la tragedia de la calle Salta, con el tema de esta explosión de gas, y ya hemos llegado, que no solamente no tenemos hospitales públicos, no tenemos escuelas públicas necesarias, sino que también mueren argentinos por la corrupción. Yo creo que ahí hubo un cambio, hay una sociedad civil muy activa con este tema, porque si la sociedad civil, Roberto, baja los brazos, obviamente baja el interés en el periodismo, en programas como este, el congreso que tuvimos nosotros esta mañana y demás, y después los jueces van a empezar a cajonear las causas y ahí volvemos otra vez a ese clima de presiones políticas, pero ha cambiado el clima con respecto a eso que vivíamos antes, que era roba pero hace, ¿no? Claro, esa cuestión. O que nosotros mismos somos capaces de algún momento de ver de qué manera podemos arreglar informalmente una falla a la normativa, un permiso no otorgado debidamente, un carnet de conducir, una puerta que se abre ligeramente para evitar una cola, aunque sea, ¿no?, de un expediente o lo que fuera, ¿no? Le preguntamos a un empresario rosarino, Andrés Gariboldi, un empresario de la industria inmobiliaria, que nos cruzamos hoy en el propio Congreso de Economía, sobre esto, ¿no? Si la justicia podrá condenar la corrupción en la Argentina. Sí, yo creo que es totalmente imprescindible. La justicia tiene que ponerse los pantalones largos, que es algo que no ha venido pasando en los últimos años, y tiene que demostrarnos que es el tercer poder y que esté en condiciones de poder juzgar, tanto sea al sector político como al sector empresarial, como corresponde. Muy bien, ¿cómo sigue esto, Daniel? ¿Cómo sigue? Vos estás con el mecanismo, seguramente, como hoy te pregunté, tendrás otra víctima para tu próxima investigación, y la contabas, ¿no? ¿Cuál es tu próxima víctima? Si es que hay una víctima del periodismo de investigación. Es la colección venezolana de los cuadernos de las coimas, porque el viernes pasado Claudio Uberti, el ex titular del OCOBI, el organismo de control de peajes, y ex representante especial de Debido en Venezuela, confesó algo que todavía no sabíamos, que era negociado con la compra de títulos de la deuda externa argentina por parte de la Venezuela de Chávez. Él cuenta que en el año 2007 Chávez compró $500 millones en títulos de la deuda argentina, que hicieron una maniobra con el tipo de cambio en Caracas, que hubo una ganancia de 100 millones, 50 quedaron para los bancos, 50 para Néstor y para Chávez.
Néstor, él dice que él fue a recibir a Aeroparque en un avión manejado por venezolanos, 11 millones, y que meses más tarde estaban en la isla Margarita, en una cumbre presidencial, y Néstor le decía, andá a hablar con Chávez para pedir los 14 que faltaban, ¿no? Qué risueño. ¿El caso Antonini Wilson también está metido ahí? Bueno, Uberti estaba en el avión. Claro, el que bajó. Que bajó con la valija con $800.000, que por suerte esta valiente agente de la PSA... ¿Cómo se llama? María de Luján Telpuc. María de Luján Telpuc la detuvo y encontramos la punta del ovillo de esta historia, que es mucho más grande que lo que acabo de contar yo, ¿no? La paradoja es que Antonini Wilson termina en Miami. ¿Vos crees que hay un suprapoder alrededor de... No hablo de Argentina, de Latinoamérica? Lula no puede ser presidente o candidato a presidente, Correa se tuvo que ir de Ecuador. Que puede haber un suprapoder que esté organizando el mundo político latinoamericano. No digo con cosas injustas. El kirchnerismo evidentemente robó y robó mucho. Pero ¿vos ves un sobrevuelo de un suprapoder que tal vez vaya ordenando lo que sucede en este rincón del mundo? No, creo que no es que Estados Unidos esté, como dicen los kirchneristas, buscando que los candidatos nacionales y populares no puedan presentarse a elecciones. Pero yo creo que Estados Unidos, después de los atentados de las Torres Gemelas del año 2001, se dio cuenta que los conductos de plata negra sirven para financiar el terrorismo, no solo la corrupción. Y el caso del FIFA Gate estalla porque cometieron el error de usar bancos norteamericanos. Y ellos dicen, bancos norteamericanos, aunque sea un banco, esto pasó por internet, es territorio norteamericano, justicia norteamericana. Entonces, eso sí que existe, obviamente, de una justicia norteamericana que tiene mucha información. Y lo que a ellos les interesa, si hay posibilidad de recuperar plata para ellos, o si han cometido delitos en territorio o en internet manejada por empresas norteamericanas, se van a meter, sin lugar a dudas. No, el caso del atentado a la AMIA y la resolución promiscua a nivel judicial fue también una situación de mucha sensibilidad con respecto a la corrupción judicial argentina, ¿no? El caso Nisman, que termina obviamente de la manera que terminó. No, sí, lo de Nisman, la semana pasada nos enteramos que Lagomarsino, que está procesado como partícipe del crimen de Nisman, y él había hecho toda una cortada diciendo que ese sábado 17 de enero del año 2015 fue Nisman el que lo llamó para pedirle la famosa pistola 22. Resulta que no, que esa secuencia de comunicaciones de ese día sábado empezaron con mensajes de WhatsApp de Lagomarsino. Así que ahí todavía hay información que conocer. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en esa causa de la mano del juez Ercolini y del fiscal Taiano, y la pericia de las manchas de sangre de la gendarmería, yo que tenía dudas al respecto, bueno, es muy concluyente en cuanto a que había otra persona dentro del baño en el momento de que murió Nisman en las Torres Gemelas. Por sí o por no y nos vamos. ¿La justicia podrá condenar la corrupción? Yo creo que empezó un movimiento que si la sociedad civil lo mantiene, en estos grandes casos se va a lograr la condena. Gracias, Daniel, por venir. Bueno, recomendamos, acá nos vamos con esta imagen, puede ser, Diego, le digo a nuestro señor director, el mecanismo, podés conseguirlo en todas las librerías, la corrupción kirchnerista, contratos energéticos de la Torres y Odebrecht. Bueno, gran laburo hoy en el programa de Julián Pinto, nuestro productor, gran trabajo, como se dice, de todos nuestros compañeros técnicos de la empresa. Gracias, Daniel, por venir. Gracias por invitarme. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles. Hacemos una pregunta y tiene dos respuestas distintas y es indispensable que vos estés opinando.